legislativa de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de... Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... de que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente. Buenas, saludos a toda la teleaudiencia. Sí, Armando, ahora creo que somos 11 ahora. Ya somos 11. Ya no son 10 ya. Tenemos que celebrar cuando seamos 12. Hay una docena de personas. Pero es de ser muy optimista, porque a lo mejor viene 11, después viene 10, 9. No, 11. No, pero el número 11 creo que es un tío al cual le pasamos la voz y, por supuesto. Y toda la familia está escuchando ahí. No, hoy día estamos siguiendo un requerimiento de nuestro amigo John, ¿no? Nos pidió, ¿no?, un tema realmente muy interesante, hacer un poco de reseña de una actriz muy conocida de su época, que fue Hedy Lamarr, ¿no? ¿Qué dice Ramiro? Exacto, ella, claro, de la época del cine de oro, de la época de oro, digamos, del cine americano, ¿no es cierto?, de Hollywood. Así Por que supuesto. ella, exacto, sí, participó en tantas películas icónicas, ¿no? Y con otros personajes muy, muy buenos. De esa época. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso es que, por supuesto, parte del título es de que es belleza, pero algo por ahí es que cerebro también. Y mucho, ¿ah? Una genia. Bueno, vamos a conversar un poquito más o menos de sus inicios, ¿no? Porque ella realmente nace se puede decir, en el inicio de la Primera Guerra Mundial, más o menos en 1914, en Viena, Austria, ¿no? Es hermosísima ciudad que la conozco ¿cómo se llama esto? Por Google. Oye, Armando, curiosamente, claro, mira, qué curioso mencionas, en esa época Austria, ¿no? O bueno, era realmente parte del imperio, ¿no? Por supuesto, O eso sea, sí es lo más interesante, claro, era parte del imperio germánico. Sí, que es una cosa que todos esos mapas cambiaron, ¿no? En esos años. Correcto, correcto. Este es un último, ¿no? Pero como algo que se cabe recalcar, ¿no? Es de que era parte, y eso tenemos que acordarnos porque después vamos a entender ciertas cosas que pasaron, ¿no? Pero ese era parte del imperio germánico, ¿no? Y ella desde temprana edad ya mostró inclinación para la actuación, ¿no? Y, es más, se comenta que a los 12 años ya había ganado un torneo de belleza para niños de 12 años, ¿no? Wow. Efectivamente, wow. Sí, 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 sí. Y por supuesto, ¿no? Tenía su inclinación por la actuación y parece que por el lado de su padre, un poquito, él le puso el semillero de la semilla de más o menos de enseñarle de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces, eso también era la otra parte que también a ella le encantaba. Por supuesto, en 1937, ¿no? Ellas ya se había casado, creo que en 1933 se había casado, muy joven, ¿no? Se escapó, bueno, ustedes entienden que... lo dejó al esposo porque parece que era muy dominante, ¿no? Y el esposo, por si acaso, era mucho mayor que ella y tenía una empresa que vendía armas a los nazis, ¿no? Entonces, escapándose de su esposo y también del clima político que existía, porque ya hay que ponerse en el contexto que en esa época ya era el partido nazi, ya... Ajá, correcto. Era la tensión, ¿no?, que había previo a la Segunda Guerra Mundial. Claro, y por si acaso, ella, a pesar de haber como sido educada en el cristianismo, ambos padres eran judíos. Ella era judía también, ¿no? Entonces, ella se escapa, pues se va primero a París y de ahí salta a Londres, ¿no? Donde conoce a Louis Mayer, cabeza del MGM, ¿no? Entonces, cabeza porque es la Metro Goldwyn Mayer,
no, por eso. Metro Goldwyn Mayer, claro, ¿verdad? O sea, es la tercera M, perdón, la segunda M, la tercera letra, ¿no? Correcto, Y, correcto. ¿verdad, Armando? Eso me hace recordar de que la G, que es de Goldwyn, ¿no? El nieto es el villano de la película Ghost, con Demi Ah, Moore, bueno, claro. no el villano que el asesino, sino el cabecilla detrás de la idea, el amigo, en otras palabras. El que se suponía que era el amigo. ¿No? Exacto, Wow, por si qué acaso, interesante, ¿no? Entonces él muy era, interesante. Solamente haciendo un acápite para aquellos nuestros seguidores que deben tener 20 años, que no lo conocen todavía. Ghost, oh, Ghost es una famosísima película del 90, 89 sí, por aproximadamente. ahí, ¿no? Más del 90, Claro, creo. Y con Demi Moore ¿cómo se llamaba el otro? Patrick Swayze, Patrick Swayze, correcto. claro, y Goldwyn, ¿no? Era el villano. Ujú. Pero, en verdad, esa película, Whoopi Goldberg ganó el Oscar por esa película. Correcto, correcto, correcto. Sí. Entonces, Luis Mayer, ¿no? En esa época estaba por Europa tratando de buscar algún talento exótico, ¿no? Europeos, algo así, ¿no? Nosotros no nos encontraron, porque fue a Europa, no se fueron a Sudamérica. No, si no ya hubiera habido una carrera ahí de... Correcto, correcto. Entonces, en 1938, ¿no? Ella ya emigra a Estados Unidos y se puede decir que ya con cierto contrato con la MGM, ¿no? Entonces, es ahí que empieza su carrera actoral, en el cual, como tú decías, es toda una estrella de cine, pues, ¿no? O sea, acá solamente hemos puesto unos cuantos ejemplos de películas, pero son muchas, varias que ella ha hecho, ¿no? Cuando llega en 1938, ella empieza con Algiers, ¿no? Eh, y definitivamente, ella es una estrella de cine, y como tú decías, se codea con otras estrellas de cine de esa época, ¿no? Claro. Como ¿cuál es, Ramiro? Claro, por ejemplo, acá veo Clark Gable y Claudette Colbert, que ellos Ajá. son, que por cierto, ellos son protagonistas de esa película que le llaman The Screwball, que sucedió una noche. ¡Wow! Muy, muy antigua esa película, ¿no? Pero mira, ella actúa con ellos en Boomtown, con Clark Gable también en esta película Comrade. Y Uh-huh. ahora que lo recuerdo, Armando, por supuesto, todo esto es la época, digamos, la época de oro del cine norteamericano, ¿no? De Hollywood. Pero ella tenía experiencia de haber hecho una película en Europa también, Correcto. creo que en Checoslovaquia. O Sí. en, así que, pero todo esto, bueno, es fabuloso, ¿no? Sansón y Dalila, de 1949, esa también, otra película muy exitosa. Ramiro, tú comentabas que, por si acaso, para que la audiencia entienda un poquito, Sansón y Dalila ganó 2 Óscares. O sea, fue Claro, una buena película, ¿no? Y si no me equivoco, el Tortilla Flat rompió esquemas, taquilla, ¿no? En esa época. ¿Mm? wow, claro. Oye, ¿verdad? Oye, Armando, no, por supuesto. Estas películas, oye, y las hacían con film de verdad, ¿no? O sea, es la tecnología de esa época y era, bueno, fantástico, ¿no? Que Por todo esto. supuesto. Bueno, yo creo que ahorita ya la audiencia está un poquito absorta con cierta curiosidad, porque parece que la temática de nuestro canal de tecnología y Ha ciencia cambiado, Armando. ha cambiado la farándula, hermano. Creo que eso jala más gente. Para llegar a 12, tal vez, ahora sí. Va a llegar a 12 realmente. No, Oye, Armando, pero mira, antes que pasemos a otro tema, ay, sí. verdad, te quería comentar algo curioso, ya después de que ella como que se retiró del cine, por supuesto, mucha gente lo conoce y la conocía y la conocen, ¿no? Y fíjate que hay una anécdota curiosa de que Mel Brooks, el famoso comediante que es el creador de El Superagente 86 y de esas películas graciosas de los años 70, él hace hizo una película que se llamaba Blazing Ujú. Saddles y en esa Ajá. película hay el personaje, el villano se llama Hedley, no Heidi, no Hedy, sino Ajá. Hedley, Ajá. Lamar. Y ella no le gustó mucho eso, o sea, pensó que estaban usando algo, o sea, que estaba basado en su nombre, ¿no? Así que enjuició a los productores, ¿no?
y va a haber un juicio, ¿no? Los abogados le decían a Mel Brooks, oye, acá vamos a ganar, vamos al juicio porque el nombre no es el mismo y no interesa. Y dijo, no, 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 dijo él, yo la admiro mucho a ella, así que no hagamos ningún juicio, lo que pida hay que pagarlo. Y luego él mismo dice, le dijo, ¿no? También disculpándose, le dijo, discúlpanos por casi usar tu nombre. No, porque no era el mismo nombre, Claro, claro, no, es así. Wow. así No, no, que, pero eso demuestra, porque Mel Brooks es otro genio, genio comediante, el respeto que él tenía hacia ella, claro, debido a que ella como es actriz, ¿no? como Claro. actriz, como actriz, ¿no? Entonces, veamos, nos hemos vuelto a la farándula, no sé, acá viene la explicación. En esa época, otro muy conocido inventor, inversionista, director de cine, ingeniero y propietario de Hughes Aircraft Company, que producían, construían diversos aviones, ¿no? Era Howard Hughes. So Howard Hughes, ellos dos fueron amigos, y algo que más le interesó a Hedy Lamarr hablado de Howard Hughes es eso, cómo construían los aviones. Es más, comentan, ¿no? Que el mismo Howard Hughes comentó de que ella lo ayudó, ¿no? A más o menos a rediseñar las alas de los aviones, porque una de las cosas que él deseaba era mayor velocidad en los aviones. Entonces decía, en vez de que sean rectangulares, trata de que sean de esta manera, ¿no? Por supuesto, ella hizo toda una investigación del caso, ¿no? Eso le llamó mucho la atención a él. Y debido a ello, él le proveyó de todo lo que podría ser para que ella continuase inventando cosas. Porque durante sus actuaciones, cuando ella estaba en su trailer, en vez de estar, pues, no sé, pues, o sea, pensando en los huevos del gallo carioco, ella estaba inventando siempre, ¿no? Entonces, ¿tú nos puedes decir algo de Howard Hughes, Sí, Ramiro? oh, claro, y por supuesto, Howard Hughes, él durante la Segunda Guerra Mundial, él tuvo este interés también en ayudar a los militares, ¿no? Por supuesto. Y es más, hay un caso famoso de un avión muy grande que él, digamos, diseñó y prepararon, pero ya llegó muy tarde para poder participar en la guerra, ¿no? O sea, lo terminaron cuando ya la guerra estaba Terminando. ya terminando, ¿no? Y por cierto, otro tema también interesante es que, claro, en verdad, Hedy Lamarr no tenía una instrucción, digamos, tradicional digamos, universitaria, ¿no? Académica, digamos, pero sí era lo que llaman self-study, o sea, ella leía, escribía, preguntaba, ¿no? Es otra forma de aprender, self-taught, ¿no? Que ella Correcto. misma se enseñaba. Correcto. Ese es un muy buen punto, Ramiro, que lo esté indicando, porque tienes razón, ella realmente no terminó el colegio. Se retiró a los 15 años para continuar con su profesión de actriz, ¿no? Pero como tú dices, o sea, era mucho de autodidacta, era Exacto. muy autodidacta. Entonces, ella, a pesar de ser actriz en esos momentos y muy famosa, continuaba tratando de relacionarse con personas que tenían esa creatividad, de inventores, todo eso, ¿no? Y es así que en esa época se hace amigo con George Antheil. George Antheil era un compositor de la época que se hizo muy conocido porque en 1924 compone para el teatro la música para el ballet, lo que se llama el ballet mécanique. Algo de recalcar de George Antheil para esta parte de la música es que, si no me equivoco, son como 16 pianolas, él lo sincroniza, ¿no? Y la idea como lo sincroniza es que tiene unos papeles con diferentes huecos que son similares, todos los 16 similares, y que se va a recorrer en las pianolas. Entonces, como están sincronizadas, van a tocar al mismo tiempo. Estos huecos están distribuidos
como se puede decir, en 88 diferentes canales. ¿Por qué 88? Porque son el número de teclados de la pianola, ¿no? Entonces, es ahí que se juntan y tratan de hacer algún invento, ¿no? Algo novedoso. Y tenemos que enfocarnos que estamos en la época 1940, más o menos, que ya estamos en comienzos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ahí es cuando inventan lo que ellos se denominó el sistema secreto de comunicación. Y no es solo cualquier invento, lo patentan. Entonces, para que la gente vea que sí lo patentó, aquí está su patente. En la patente, esto es la United States Patent Office, este es el número de la patente, y acá ella es el verdadero nombre de Hedy Lamarr, en Los Ángeles, y de George Antheil. Ramiro, tú comentabas algo de este invento. Claro, mira, es bien interesante porque este invento, en mi opinión, bueno, junta dos cosas, ¿no? La idea de ellos era que para evitar que, digamos, las comunicaciones fueran interferidas por el enemigo, la idea era que uno iba a saltar de frecuencias, o sea, y en forma, digamos, pseudo aleatoria, o sea, parecía que era aleatorio, pero realmente había un patrón detrás de eso, ¿no es cierto? Y el instrumento o la parte del equipo que hacía, el dispositivo que hacía el cambio de frecuencias era tomado de las pianolas del teatro, ¿no? De lo que mencionabas, Armando. Entonces, fíjate, es algo bien interesante en mi opinión, porque esa era ese tipo de idea de tomar algo y aplicarlo para otra cosa que no era lo que originalmente se intentaba, era la clave de lo que antes, hace muchos años, se le conocía como el hacker. O sea, en otras palabras, ella fue uno de los primeros verdaderos hackers que han habido, ¿no? Y claro, mira, la acepción de la palabra hacker ha ido cambiando. Ahora hay algo más negativo, ¿no? De alguien que quiere entrar por el software y qué sé yo, pero en realidad ese era el significado original. Wow, wow. Sí, definitivamente. Algo que más o menos hay que ponerlo en contexto para que la gente lo entienda. ¿Por qué tanto esto de hacer un sistema de comunicación secreta? Como estábamos indicando, es más o menos 1940, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los submarinos más famosos alemanes y que estaba causando harto daño allá en la guerra era el U-Boat, ¿no? Los U-Boat. El problema era de que cuando mandaban los torpedos teledirigidos, no los U-Boat lo que hacían era interferían al sistema de guiado de los torpedos, haciéndole una interferencia, lo que se llaman también. Entonces ya no lo podían guiar, así que acá está el U-Boat, entonces el torpedo ya no llegaba al blanco. Entonces había que inventar una forma de evitar esa interferencia. Y como tú dices, o sea, la idea era, ok, mira, hagamos esto, ¿no? Tenemos el receptor en el torpedo y tenemos el transmisor en un barco aliado. Entonces, lo vamos a guiar, igualito con la radiofrecuencia, pero lo que vamos a hacer, como tú dices, es estar cambiando como aleatoriamente los canales. O sea, no vamos a utilizar una sola frecuencia que sea fácil de hacer la interferencia, sino vamos a cambiar de canales o de frecuencia, ¿no? En un momento va a ser una frecuencia tal, otra frecuencia tal y otra frecuencia tal. Ese aleatorio o el orden de los canales que se van a transmitir, solo lo vas a ver tanto el receptor como el transmisor. Pero el que lo quiere interferir, pues va a ser para él, pues, ¿qué probabilidad hay de que pueda acertar todos los canales, pues, ¿no? Entonces, Claro. es una idea muy novedosa, como tú dices. Y como tú indicas, utilizaron mucho lo de la pianola, ¿no? Porque, como habíamos comentado, George Antheil lo había utilizado de una manera muy ideal, ¿no? Muy eficiente para sincronizar estas 16 pianolas en este Mechanic, ¿no? Entonces, sí, tiene razón, o sea, muy buena idea, ¿no? Pero, Exacto. ¿cuál fue la respuesta al invento, señores? Bueno,
son dos cosas que hay que indicar. Primero, como Ramiro tú estabas comentando, ella nació en Austria, pero era parte del Imperio Germánico. Estás en Segunda Guerra Mundial, entonces ella es una extranjera enemiga, porque nació allá. Claro. O sea, la patente lo confiscaron. Eso para empezar, número uno. Número dos, como tú dices, están utilizando parte de la pianola. Entonces, los militares, ¿cuál fue la respuesta? Pero, ¿cómo vamos a poner una pianola en un torpedo, pues? Claro, o sea, fueron escépticos a la idea de ser hackers. Correcto, correcto. O sea, no voy a poner pues un pianola al torpedo, pues, ¿no? Ya. Y el escepticismo adicional, y eso es la última parte, ¿no? El escepticismo es, tú eres una actriz de Hollywood, come on, o sea, ¿cómo se le va a ocurrir eso a ti? ¿No? A lo mejor por ahí lo has escuchado, más bien, dedícate a lo que tú eres. Haz, no sé, actuaciones para los militares, reúne dinero como una teletón para los militares, todo eso. Y eso es lo que estamos viendo en este slide, ¿no? Ella está ahí, o sea, entreteniendo a los soldados. Claro. Posiblemente en el USO, ¿no? O sea, hay una organización que apoya a los militares, ¿no? Correcto, correcto. Y ellos, claro, y ella colaboró con ellos ahí, ¿no? Qué interesante, de todas maneras, bueno, pero la idea era buenísima, ¿no? La idea es muy buena, es excelente, pero a lo mejor, pues, o sea, habrá sido una buena idea, quizá la tecnología no podía ponerla en la práctica, o quizás ella debió haber ganado su premio Nobel, un invento que no sirve para nada. Pero acá viene claro, a lo mejor no sirve, lo patentó todo, pero no sirvió para nada. Pero veamos una cuestión de ahora. Esto es una parte que hay que pensar. Todos utilizamos un Bluetooth. ¿Sabemos cómo funciona? Miren, el Bluetooth, ¿no? Como es una tecnología que es sin cableado, ¿no? Lo que se realiza es se manda la información en una frecuencia banda de 2.4 GHz. Lo que se hace es, se tiene 79 canales o 79 frecuencias. Estas son radiofrecuencias que están espaciados en 1 megahertz. En esta gráfica que tenemos, en el eje X, tenemos el tiempo. En el eje Y, o sea, la vertical, tenemos los canales, desde 0 hasta 78, porque son 79. Entonces, supongamos que estamos mandando nuestra información por Bluetooth. Y este es nuestro primer paquete de datos. Entonces, quizás en el primer momento lo mandamos por el canal número 0. El siguiente paquete lo mandamos por el canal número 76. Los 3 siguientes paquetes los mandamos en el canal número 1. Y el siguiente paquete lo mandamos en el 77 y en el 78. Y ahí sucesivamente comenzamos a saltar de canales o saltar de frecuencias. ¿Cuántos saltos podemos hacer? Hace tu Bluetooth. Normalmente son 1600 saltos por segundo. O sea, bien rápido esa. ¿Cómo se conoce ese método? Bueno, es salto de frecuencia, pero en inglés, para ponerle un poquito más de caché, es el Frequency Hopping Spread Spectrum, o FHSS. Ahora, esta metodología, ¿no se parece familiar a algo que hemos estado hablando? Por supuesto, Armando. Oye, ¿verdad? Y esto, claro, es exactamente la misma idea, ¿no? Es la misma idea. Exacto, estar cambiando de frecuencia. Y claro, mucho más rápido que una pianola, ¿no? A 1 punto y pico kilohertz, pero es la misma idea. Pero es la misma idea, exacto. Es la misma idea. Por si acaso, por si no lo saben, fue confiscado su patente, pero
esta metodología ya lo empezaron a hacer a finales de los 50 en lo que son sistemas militares. Oh, Otras ya, cosas, ya. claro, o sea, eso sí, esto se utiliza en sistema militar ¿para qué? Para que no el enemigo no lo interfiera. ¿Por qué lo usa normalmente el Bluetooth? Normalmente es porque tú sabes que normalmente en esta frecuencia tenemos diferentes dispositivos. Entonces, de diferentes dispositivos en la misma frecuencia se van a interferir. Entonces, para evitar eso, se realiza este salto de frecuencia. El GPS lo utiliza también. El Wi-Fi, uno de los métodos que utiliza, uno de los métodos que también utiliza es este, ¿no? Y el CDMA también. Más o menos haciendo cálculos, lo que dicen es de que este mercado debe estar más o menos en los 30.000 millones de dólares. Oh, wow. Wow. Y pensar que es una idea que también, bueno, o sea, la patente fue de ella, ¿no? De 1900. Sí, penosamente ya en los 50 caducó la patente. Entonces, Claro. sí no recibió nada de esa parte. Pero a lo mejor, pues, la gente dirá, debe ser una leyenda urbana, quizás realmente no lo inventó, hay cierta... han agrandado mucho la historia. Y bueno, y quizás una pena que ella no haya recibido el reconocimiento que debió. Pero no, o sea, Hedy Lamarr, ella se le reconoce como con George Antil, por supuesto, como la inventora del salto de frecuencia para la comunicación. Ella recibió en 1997, ¿no?, el Electronic Frontier Foundation Pioneer Award. Este award es sumamente importante para todos aquellos inventores que han logrado eh, potenciar la computación para la humanidad. Como ejemplo, Linus Torvald ha sido uno de los ganadores. Linus Torvald es el creador de Linux. ¿No? En 2014, la National Inventor Hall of Fame la introdujo, ¿no? Claro. Y en 2019 ya la Florida, pero sí es un estado más pequeño. Es solo un estado. Pero ya la National, pues ya es la National. O sea, sí. Claro, no, y hoy, pero Armando, de todas maneras, claro, los dos reconocimientos póstumos también se lo merecen, ¿no? Y por supuesto, ¿no? De que eso está muy bien, de verdad que sí. Y en verdad, claro, ella falleció en el año 2000, ¿no? Pero en verdad, en vida recibió este premio y eso es fantástico, ¿no? Qué bueno que finalmente haya habido un reconocimiento. Sí, sí, sí. Y bueno, eso sí, eso es algo que nos tenemos que poner a pensar. O sea, ella, como tú dices, oye, creo que hay una interferencia por ahí. ¡Loco! ¡Loco! Pone un salto de frecuencia. Y nos resolvemos el problema. Y nos resolvemos el problema. Bueno, entonces, es algo que tenemos que ponernos a pensar cada vez que utilicemos algo. Pensemos que alguien como Hedy Lamarr probablemente lo pudo haber inventado. Así Entonces, claro es sí. algo muy interesante, un personaje realmente muy motivador, que como tú dices, autodidacta, logró realizar un invento que nos ha cambiado mucho nuestras vidas. Ramiro, ¿algunas palabras? Sí, oye, verdad, qué fantástico conocer sobre ella y difundir esto también a las personas que nos escuchan, ¿no? Y que sepan de esta historia fascinante, ¿no? Es inspirador, de verdad que sí. Ok, perfecto, compadre. Entonces, estamos acá ya llegando a lo último. Espero que les haya gustado. Esta secuencia ha sido un poco condensada, pero tratando de demostrar que realmente es parte de la tecnología que nosotros tenemos. Entonces, muchachos, un gusto. ¿Palabras, Ramiro? Sí, ahí nos estamos viendo y estaremos haciendo otras biografías, ¿no? En el futuro. Ya hicimos la de Feynman y posiblemente hablaremos de Claude Shannon, ¿verdad, Armando? Sí, esa es otra porque como se dice, estamos comentando, tanto hablamos de la teoría de la información y bueno, hay que relacionarlo con el Claude Shannon.
como decíamos, ¿no? Bluetooth, Hedy Lamar. Así No. es, así Ok, es. bueno muchachos, entonces nos estamos viendo, un gustazo, hasta la siguiente.